Hey, seguimos en el curso de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Mi nombre es Andrés Guerra y estoy feliz de estar con ustedes. Así que quiero seguir un poco dándote la información importante de todo lo que sucedió en la construcción que hoy conocemos como la Biblia. El siguiente que quiero hablarte es un poquito del tema de materiales e idiomas que se usaron para construir la Biblia. Idiomas, se tiene un gran rango, pero los que han sido estudiados y los que se han definido es que el hebreo fue el idioma elegido para escribir el Antiguo Testamento. Yo hacía una referencia iniciando la primera clase y les decía, el hebreo era un lenguaje nativo de los judíos, bastante cerrado de ellos. Así que si yo te puedo explicar, el Antiguo Testamento fue hecho, o esa primera parte de la Biblia fue hecha casi solo por hebreos y personas que eran del pueblo judío. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa algo muy peculiar, y es que se escribe en griego. Y el griego era el idioma internacional de su época. Para nosotros hoy podría ser el inglés o el español. Son los dos idiomas más importantes de nuestra generación. Pero para la generación de la Biblia y contemporáneos que escribían el Nuevo Testamento, la lengua griega era la lengua internacional en la que todo el mundo podía entender las escrituras. Lo interesante de este simple suceso es que el Antiguo Testamento tenía un cerco. El Nuevo Testamento se abrió para la humanidad entera. Y bueno, hoy nos llega la Biblia en español gracias a la apertura del Nuevo Testamento en alcanzar a las diferentes culturas. Partes de la Biblia se conoce que fueron escritas también en arameo, lengua popular de los judíos, pero para la ciencia cierta y simplemente los estudios que han hecho diferentes teólogos, el hebreo y el griego fueron los dos grandes principales idiomas en que se escribió. El Nuevo Testamento se copió a mano por 1400 años. Se escribió en papiros, pergamino y en libros hechos a madera, que se llamaban códice. Y esto fue más o menos lo que sucedió. El papiro era un papel que recibía el nombre así porque venía de una planta acuática, también denominada papiro, y era muy común en el río Nilo. Al parecer la dejaban secar y luego de esto era fácil para elaborar escritura. El pergamino era un material hecho a partir de la piel de una res, de una vaca o otros animales. Lo fabricaban para poder escribir sobre él. Y entonces tenemos el papel, que es el papiro, que era una hoja que dejaban secar y en ella copiaban. Pergamino, que era un cuero. Pero además de eso también estaba el libro o el códice, que era un bloque literal de madera con argolla. Y esa fue la forma, y esto era más complejo porque era labrado, o sea, era esculpido estos pedazos de madera para que fueran como procesos que nadie pudiera borrar. Se empezaron a dar cuenta que algunas cosas podrían desaparecerse muy fácil. Entonces cuando comenzaron a hacer esto, lo hicieron porque de esta manera y estos libros los juntaban con costuras, se dieron cuenta que mantendrían las hojas juntas, por decirlo de alguna manera. Y esta fue la forma en cómo construyeron el proceso. También fue una traducción al español en nuestro presente, pero viene desde Roma el proceso que empezó a hacerse. Y los primeros traducciones que se hicieron fue al latín y luego al español. Para escribir el Antiguo Testamento se usaron tablas de madera y de barro también. Y esto fue la forma en cómo desarrollaron este proceso. Es como nos llega a nosotros los cristianos de esta época. Y esta es la forma en cómo se desarrolla idiomas y los diferentes materiales de construcción de la Biblia. Quiero que no te pierdas la última clase de esta semana. Quiero hablarte e iniciar acerca de
cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son sus especificaciones. Así que no te pierdas la próxima clase.